Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenos días, tomen asiento por favor. Segunda a Timoteo, capítulo 1, por favor. Segunda a Timoteo, capítulo 1. Verso 1, por favor. La Biblia dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. La segunda carta a Timoteo sigue la estructura de las otras 20 cartas. La estructura típica de cómo en el primer siglo se escribían las cartas. Tenía una apertura, un cuerpo y una despedida. Así se escribían las cartas en el primer siglo. Y los autores de las cartas en el Nuevo Testamento adoptan esa estructura, y las cartas que tenemos, las 21 cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, mantienen esta estructura. Es importante darnos cuenta que esta carta, segunda carta a Timoteo, es la carta final del apóstol Pablo. Es el obituario, son las últimas palabras registradas del apóstol Pablo. Así es que esto debe llevarnos a prestar mayor atención a lo que el apóstol va a decirnos, porque él va a transmitir lo último que él dijo que se escribió, está aquí. Esta carta es dirigida a Timoteo. Ya tenemos una carta llamada Primera Timoteo. La diferencia con esta carta, con esta segunda carta a Timoteo, es que esta carta es más personal. La primera carta a Timoteo es dirigida a él, pero se extiende de manera evidente a la iglesia de Éfeso. Y aunque ocurre lo mismo con la segunda carta a Timoteo, esta carta es mucho más personal. El apóstol está hablando a este joven Timoteo, una persona de 40 años aproximadamente, que supervisaba la iglesia de Éfeso. Y va a comunicarle a través de esta pequeña carta el propósito de Dios para Timoteo. Y allí nosotros podemos aprender del hecho de que el propósito que Dios tiene para este hombre, Timoteo, es el mismo propósito que Dios tiene para nosotros de manera individual y de manera corporativa como iglesia. Es el propósito de Dios. Si usted quiere saber cuál es el propósito principal de Dios para usted, Segunda Timoteo es la carta que debo estudiar, es la carta que debo leer. En esta carta hay varios temas. Se habla de la predicación de la palabra de Dios, se habla de la falsa enseñanza y se habla de la gracia de Dios. Y lo interesante en torno al tema de la gracia es que el texto nos muestra aquí las dos caras, las dos facetas de la gracia de Dios. Esa gracia que se aplica
a la persona para que reciba a Cristo, y luego ya siendo creyente, cómo esa gracia se convierte en el elemento esencial para la vida de santidad. Así es que esas dos facetas de la gracia de Dios vamos a observarlo aquí en esta carta. La predicación de la palabra de Dios debe ser la realidad en la vida de un creyente. Se le manda a Timoteo a combatir la falsa enseñanza que todavía persiste en la iglesia de Éfeso, y se va a hablar de la gracia de Dios. Estos son los temas principales. ¿Cuál es el aporte de esta carta a la historia de redención? No olvidemos nunca que la Biblia no es un compendio de versículos interesantes o de principios morales o de enseñanzas interesantes que están desconectadas unas de otras. No es así. Los 66 libros de la Biblia hablan de un solo tema. El tema es la historia de redención. Cómo el ser humano, cómo la humanidad peca y cómo Dios, por su amor, llega a establecer un mecanismo, llega a establecer la salvación en la persona de Cristo para llevar a ese pecador otra vez a su estado original, y en verdad su estado mejor, porque somos adoptados como hijos de Dios. De eso hablan los 66 libros. Cada vez que empiezo a leer un libro en la Biblia, yo debo preguntarme, ¿este libro qué está aportando? ¿Qué faceta, qué detalle de esa historia de redención está comunicando? Y Timoteo, sin ser la excepción, segunda Timoteo, sin ser la excepción, aporta un detalle a la historia de redención. Observemos algunos versículos en Timoteo que nos ayudan a entender cuál es su aporte a la historia de redención. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. El apóstol Pablo está ordenando a un hombre que está supervisando la iglesia de Éfeso, un hombre que está activo en el servicio a Dios, comprometido con su servicio al Señor, le ordena que no se avergüence de dar testimonio. Timoteo habla acerca de Dios. La siguiente cita dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Timoteo, tú debes tomar lo que yo te he enseñado y tú debes transmitirlo, tú debes hablar la palabra de Dios a otros hombres idóneos para que ellos puedan comunicar la palabra también a otros. Observe la constante. En 1:8, Timoteo habla. En 2:1-2, Timoteo habla. La siguiente cita: te encarezco. Observe la introducción. El corazón de este versículo está en la palabra prediques. Pero antes de ordenarle eso, Pablo hace una tremenda introducción. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ok, Timoteo, esto debes tomarlo en serio. Dios está viendo. Ese Dios que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Debes tomar en serio las palabras. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Observas el corazón de 2 Timoteo?
Timoteo habla de la palabra de Dios, comunica el mensaje de la palabra de Dios, habla la palabra de Dios Timoteo. Recuerda, no es un creyente que ha nacido hace 3 meses. Es un creyente que ya ha caminado con el Señor. Es un creyente que está al frente de una importante iglesia, la iglesia de Éfeso. Es un creyente comprometido, es un creyente que ama a Dios, es un creyente que está sirviendo a Dios. Y Pablo tiene que decirle en esta segunda carta a Timoteo, a él, Timoteo, habla la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Que nosotros hablemos la palabra de Dios. Ese es el propósito. Ese es el aporte que esta carta hace a la historia de redención. El creyente es animado, es empujado, es ordenado a Timoteo y a nosotros a hablar la palabra de Dios con otros, con el incrédulo, con el creyente, hablar la palabra de Dios. ¿Cuál es la última vez que compartiste el evangelio con alguien? ¿Cuál es la última vez que compartiste una enseñanza de la palabra de Dios con otra persona? Timoteo es la persona que está al frente de la iglesia de Éfeso, supervisando la iglesia. Está activo en las cosas del servicio y a este hombre se le tiene que decir, Timoteo, habla la palabra de Dios. ¿Cuántas veces Pablo le dice, cuántas veces Pablo le anima a hacer esto a Timoteo? Aquí tenemos 3 versículos. 33 mandamientos en esta carta de 2 Timoteo de Pablo a este hombre. 33 mandamientos. ¿Observas? Ese dato es tremendo. Y de esos 33 mandamientos, no sugerencias, mandamientos, en 4 capítulos, una carta súper pequeña, muy chiquita. De esos 33 mandamientos, la mitad son mandamientos que están diseñados para enfatizar el hecho de que se está hablando a un hombre que está inactivo al predicar la palabra de Dios. La mitad. Es increíble que Pablo tenga que decirle, que tenga que darle 33 mandamientos a Timoteo. No es un recién convertido. No es alguien que está recién creciendo. Es una persona que está al frente de una iglesia, al frente de la iglesia de Éfeso, pero que en el caso de él, su juventud le ha superado y la gente grande de la iglesia, algunos falsos maestros, gente grande que sabe de la Biblia, que sabe del Antiguo Testamento, ha llegado a mostrar su experiencia, su adultez ante un joven Timoteo, joven de 40 años, que su juventud le ha superado y por eso se ha convertido en alguien que sirve a Dios y a la vez, paradójicamente, es inactivo en la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Observas? ¿Cuán aplicable es para nosotros esto? ¿Cuántas veces has escuchado que debemos enseñar la Biblia? Debemos compartir el Evangelio. ¿Cuántas veces nos han dicho eso y han insistido en el tema?
Y el apóstol Pablo tiene que establecer 33 mandamientos para mostrarle a Timoteo la urgencia de cumplir el ministerio que Dios le ha encargado, porque Dios tiene un propósito y nosotros estamos aquí en esta tierra para cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, y ese propósito consiste en transmitir la palabra de Dios a otros, al incrédulo evangelizándole, al creyente, a nuestros discípulos enseñando la palabra de Dios. El propósito de Dios para todos los creyentes es que comuniquemos la palabra de Dios. Si nosotros no estamos activamente compartiendo la palabra de Dios, nosotros no estamos cumpliendo el propósito de Dios. Somos muy parecidos a Timoteo, que estaba activo en la parte del servicio, pero que no estaba cumpliendo con el propósito de predicar la palabra. Pablo está muriendo. Pablo escribe en el capítulo 4, estoy a punto de ser sacrificado. Es su hora final. No sabemos cuánto tiempo tardó, pero él es consciente de que ha llegado el final. Está preso en Roma por segunda vez, y a diferencia de la primera vez, Hechos, el último capítulo, lo de Hechos. Se acabó la pila, perdón. Hechos, el último capítulo de Hechos, nos dice que Pablo estaba preso en una casa allí en Roma y tenía libertad. Tenía libertad para que sus amigos le visiten, para él escribir las diferentes cartas del Nuevo Testamento. Y luego Pablo quedó libre por un tiempo, y la Biblia registra algunos de los viajes que él hizo. Pero después de un tiempo, nuevamente Pablo quedó por segunda vez preso en Roma. Y esa prisión, esa segunda prisión, fue totalmente diferente a la primera. Ahora sus amigos ya no tenían acceso a él, ahora era difícil que él vaya, ahora la vida de esas personas que de pronto iban a visitarle a Timoteo, a Pablo, estaba en riesgo, ya no podía tener la misma relación. Y es en ese escenario cuando él siente que la cosa es difícil, y según 2 Timoteo ya ha hecho su primera defensa de que él no era culpable, y aún así las cosas son difíciles. Y él en el capítulo 4 dice: mi partida está cerca, estoy a punto de ser sacrificado. 2 Timoteo es el obituario, son las palabras finales. Y Timoteo debe tomar en serio, dar la importancia a estas últimas palabras del apóstol. Y Pablo les recuerda: cumple el propósito de Dios. No dejes de predicar la palabra. No dejes de compartirla, no dejes de enseñarla, no dejes de evangelizar, no dejes de discipular. El propósito de Dios para ti, Timoteo, es que hables la palabra de Dios. Y el propósito para ti, hermano, para todos, es que nosotros hablemos la palabra de Dios. Si el objetivo de Dios hubiera sido salvarnos nada más, nos salvaba y nos llevaba inmediatamente al cielo. Pero el objetivo de Dios era salvarnos aquí y levantar un pueblo que le conozca a Él y que empiece a comunicar la palabra de Dios a tanta gente que necesita escuchar de Cristo. El objetivo que tú y yo tenemos en esta vida es hablar la palabra de Dios al incrédulo, es hablar la palabra de Dios al creyente, es estar compartiendo la palabra de Dios con otros. Debemos ser activos, debemos ser proactivos en el hecho de compartir la palabra de Dios constantemente en nuestra vida. Ese es el aporte de esta carta
a la historia de redención. Puedes observar en la siguiente diapositiva cuáles son los propósitos. Y hay algunos. No te avergüences de dar testimonio del Señor. Fortalécete en la gracia de Dios. Confronta la mala doctrina, predica la palabra, ven a visitarme. Esos son los propósitos por los cuales Pablo llega a escribir esta pequeña carta. Y observas que el corazón de lo que él escribe tiene que ver con ser una persona, Timoteo, ser una persona que sea activo en la predicación de la palabra de Dios a otros. Es el corazón de la carta, es el propósito por el cual se escribe. Te estoy animando a que cumplas la misión por la cual estás aquí, Timoteo. Te estoy animando a que cumplas la meta de Dios en tu vida, a que cumplas el propósito de Dios en tu vida. Lo que tú debes estar haciendo es predicar la palabra de Dios. En capítulo 1, verso 1, se muestra quién es el autor de esta carta. Observa, Pablo. Así empiezan las cartas en ese tiempo, así empezaba. Pablo, mostrándonos quién es el autor, Pablo. Él es el autor, él es el escritor de esta carta. Se describe a sí mismo como apóstol de Jesucristo. Y sabes, para ser un apóstol de Jesucristo, entre varios elementos que deben existir, el apóstol de Jesucristo era una persona que llamaba presencialmente, no a través de un sueño, no a través de una visión, llamaba presencialmente a aquel que iba a ser apóstol. Empieza a darte cuenta por qué no es cierto que los apóstoles de este tiempo se llaman apóstoles y no son. Porque para ser un apóstol de Jesucristo, la persona tenía que ser llamada presencialmente por el propio Señor Jesucristo. 2, debía el apóstol ver corporalmente a Jesucristo. Y 3, su cargo de apóstol estaba avalado por una serie de milagros y de sanidades que autentificaban el cargo de apóstol. Esos son los 3 elementos principales. Así es que cuando alguien se llama apóstol, es un mentiroso porque esa persona no ha visto corporalmente a Jesucristo, no ha sido llamado presencialmente por él. Y lo único que se puede ver es ciertas señales y milagros fraudulentos a través de los cuales esa persona dice que es apóstol. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo, Pablo apóstol de Jesucristo? Timoteo, aquí no está hablando tu amigo nada más. Aquí no está hablando tu padre espiritual nada más. Aquí está hablando un apóstol de Jesucristo y tú debes tomar en serio las palabras que yo voy a transmitirte porque Dios a través de mí está hablándote. Yo soy apóstol de Jesucristo. Debes tomar cuidado y debes tomar en serio las palabras que estoy comunicándote. ¿Quién es el destinatario? Versículo 2. A Timoteo. A él dirige la carta. Y él es descrito aquí por Pablo como el amado hijo. Era el hijo espiritual de Pablo. Amado hijo. Es interesante que Timoteo, según Hechos 16,
vivía en Listra, un pequeño pueblo en la provincia romana, lo que actualmente hoy es Turquía. Y en ese sitio, el apóstol Pablo realiza sus viajes misioneros, su primer viaje misionero en Hechos 14. Y desde aquí, el apóstol sale. Y lo interesante es que llega a Éfeso, acá. ¿Sí? Y a Listra, toda esta zona de aquí. Y conoce a la familia de Timoteo. Lo interesante es que la abuela de Timoteo era salva. La mamá de Timoteo era salva. Y Timoteo llegó a ser salvo. Observa la característica de esa familia. Esa familia tenía como herencia la parte espiritual. Esa era su realidad. ¿Cuál es la herencia que vas a dejarle a tus hijos? A veces pensamos en la herencia en temas económicos. Le voy a dejar una casita, le voy a dejar dinero, le voy a dejar esto, o si no tengo nada, no le voy a dejar nada porque no tengo nada. Pensamos en una herencia económica. Pensamos en una herencia académica. Estoy esforzándome porque mi hijo reciba una buena educación en el colegio y en la universidad, y aunque estudiar no está mal, debes hacerlo y debes ser el mejor y sacar buenas notas. Esa no es la herencia más importante. La herencia más importante es tu fe, papá. Y si pierdes esa herencia, si no llegas a pasar esa herencia a tus hijos y a tus nietos, has fallado. Puedes dejarles plata o no, puedes dejarles buenos estudios o no, pero si no pasas tu herencia espiritual a tus hijos, has fallado. Tú eres responsable. Nosotros los papás somos responsables de pasar nuestra herencia espiritual a nuestra familia, a nuestros nietos. El papá debe tener clarísimo cuál es su responsabilidad más importante en esta vida. Ten cuidado con enfocarte tanto en la herencia económica o académica y olvidarte de lo que es más importante. Y en el caso de Timoteo, tenía la bendición de que por 3 generaciones, su abuela, su madre y él, se había enfatizado esa herencia espiritual. Porque esa familia daba como importante ese hecho. Y Timoteo es enviado a esa iglesia de Éfeso, una ciudad importante en ese tiempo, una metrópoli. Y es allí donde él va a supervisar la labor y el trabajo de esa iglesia, para que esa iglesia funcione bien. Timoteo ya estaba algunos años allí, algún tiempo trabajando en la supervisión de esa iglesia. Y Pablo le escribe a este hombre. Y va a usar un saludo que era el saludo clásico. El saludo de ese tiempo, como hoy los jóvenes nos dicen ¿qué hubo? O ¿qué tal? O ¿qué fue? O no, como saluden. De la misma forma, en ese primer siglo había un saludo clásico. Ese saludo era gracia, misericordia y paz.
ese saludo típico de la época, es tomado por el apóstol para darle una connotación a cada una de esas tres palabras, una connotación especial. Y en la diapositiva puedes observar por qué era especial ese saludo. Gracia, favor no merecido que recibimos de Dios. Debemos recordar nosotros que nosotros cuando llegamos a Cristo, cuando fuimos salvos, fue a causa de la gracia de Dios. Dios decidió darnos algo que no nos merecíamos, su salvación. Esa salvación eterna es el resultado y es el producto de la gracia de Dios aplicada a nuestra vida. Nosotros no somos salvos porque éramos buena gente. No somos salvos porque nos merecíamos serlo. No somos salvos porque hicimos ciertas obras que finalmente dio como resultado nuestra salvación. La salvación es por gracia. La salvación tiene que ver con lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario, y ese sacrificio perfecto por su gracia fue aplicado a nuestra vida cuando nosotros no lo merecíamos. Debemos recordar quiénes somos. Esa aplicación de la gracia de Dios a nuestra vida es hecha por su amor práctico. Otra forma de llamar amor práctico en la Biblia es usar el término misericordia. Misericordia significa un amor práctico, un amor aplicable. Eso significa. Misericordia es compasión hacia el delincuente. Así es que cuando nosotros fuimos salvos, nuestra condición espiritual, la condición espiritual de la humanidad, es que somos pecadores. Somos delincuentes delante de Dios. No nos vemos así. Nosotros pensamos de nosotros mismos como buenas personas, como gente que no hace mal a nadie, como gente que trata de hacer lo correcto, pero desde la perspectiva de Dios, tú y yo antes de llegar a Cristo somos pecadores, somos delincuentes. No hay ni una sola persona justa, no hay ni una sola persona buena. Tú y yo no somos justos, tú y yo no somos buenos, tú y yo no somos buena gente. Desde la perspectiva de Dios, tú y yo somos delincuentes. Y lo mejor que podemos producir, la cosa que mejor podemos hacer, nuestras justicias, son como trapo de inmundicia. Así es que debemos empezar a pensar de manera correcta y de manera adecuada de nosotros mismos. Eso es lo que somos. Y cuando somos conscientes de nuestra realidad, ahí es cuando realmente podemos llegar a medir la grandeza de su amor, la grandeza de esa gracia. Como un delincuente, como un pecador, como una persona no justa y no buena como cada uno de nosotros, ¿cómo es que pudo recibir la misericordia y la gracia de Dios? Y cuando pensamos de manera correcta acerca de nosotros mismos, podemos ver la grandeza de su amor y de su gracia. Cuando nosotros no pensamos de manera bíblica y de manera correcta de quiénes nosotros somos, podemos pensar que yo soy buena gente, yo no soy malo, yo sí me merezco la salvación, sí. ¿Observas? Y cuando el evento de la salvación ocurrió en nuestra vida, se produjo paz, paz vertical,
paz entre Dios y nosotros. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. En ese momento que recibimos a Cristo, nuestra vida cambió. Pasamos de ser pecadores a ser hijos de Dios, hijos adoptados en su familia, a ser perdonados por nuestro Dios. Nuestro Dios obró para que estemos reconciliados con Él, y ahora nuestra posición en Cristo ha cambiado. Seguimos siendo pecadores y seguimos teniendo la misma naturaleza pecaminosa, pero Dios, por su gracia, hizo la paz con nosotros que estábamos peleados con Él. Y esa paz vertical es la base para nuestra paz horizontal, nuestra paz con otros, en la relación con otras personas. La diferencia en nuestra vida no está en que nosotros somos mejores ahora. La diferencia en nuestra vida está marcada porque se ha depositado en nosotros la gracia, la misericordia y la paz. Y cuando tú ves algo bueno en ti, no eres tú, es Él. Y cuando ves algo malo en ti, eres tú, no Él. No te olvides de quién eres. Porque cuando tú y yo somos conscientes de que somos pecadores, eso nos ayuda a entender lo inmerecido de su gracia, de su misericordia, de su amor. Y en este saludo tan típico de la época, hay tanta profundidad en esos tres términos que Pablo quiere compartir. Timoteo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesús nuestro Señor. Recuerda la fuente. La fuente de gracia, misericordia y paz es Dios. Él es la fuente. No es algo que nosotros obtenemos, nosotros producimos. La fuente de la gracia, misericordia y paz es Él. De Él emana, de Dios, de Jesucristo. De Él emana la gracia, misericordia y paz. Y cuando esto llegó a nuestra vida cambió. Y ahora que Timoteo, tú has llegado a ser salvo y entiendes la magnitud y el amor expresado por Dios a través de darte la gracia, misericordia y paz. ¿Cómo puede ser un creyente que está al frente de una iglesia y no tiene como prioridad el predicar la palabra a otros? ¿Cómo es posible que tú y yo, al entender lo gigantesco de nuestra salvación, no podamos enfocarnos en el propósito más grande, en el objetivo más grande que debería existir en nuestra vida? Predicar la palabra de Dios. Hermano, esto es un asunto muy importante. Y en la medida en que tú y yo valoremos la grandeza de la salvación que hemos recibido, mientras no llegamos a valorar lo que Dios hizo por nosotros, estaremos invirtiendo nuestra vida, nuestro tiempo, estaremos invirtiendo en propósitos importantes, pero no en el propósito esencial.
que es predicar la palabra. Tus amigos allí en el colegio necesitan escuchar de ti. Tus compañeros de la universidad necesitan escuchar de tus labios que en Cristo hay salvación. Tus compañeros de trabajo necesitan escuchar de ti que Cristo sigue salvando, que Cristo sigue dando vida eterna. Ellos necesitan escuchar de ti. Tú necesitas comprometerte con el propósito más grande de esta vida. Estás aquí y no fuiste al cielo inmediatamente porque Dios desea utilizarte como un instrumento para compartir la palabra de Dios con otros, con los incrédulos al compartirles el evangelio y con otros creyentes cuando tú les enseñas, les adiestras, les disipulas, les capacitas. Ese es el propósito más grande. Produce efectos eternos. Ningún propósito que tengas produce efectos eternos, sino este. Voy a ser el mejor doctor. Servirá mientras estés aquí en la tierra. Voy a ser el mejor lo que sea, servirá mientras estés aquí en la tierra. Pero si tomas este propósito, esa persona que escucha la palabra de ti, la palabra de Dios de ti, pondrá su fe en Cristo y eso no tendrá efecto solo para esta tierra, estará contigo por la eternidad. Hay propósitos importantes en la vida. Este es el esencial. Y si tú y yo no estamos conectados con el propósito principal que Dios tiene para nosotros, no estamos en nada, hermano. Aunque estemos logrando, entre comillas, grandes cosas. No estamos en nada. Pablo no se sintió impactado por el hecho de que Timoteo estaba al frente de una iglesia. Estaba descuidando el propósito más importante: predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. No desperdicies tu vida. Este es el propósito de Dios para ti. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque al iniciar un nuevo año, donde estamos pensando en metas, propósitos, cuán sabio es tomar tu instrucción y poner este propósito en nuestra vida como la cosa más importante. Ayúdanos a predicar tu palabra. Ayúdanos a hablar de Cristo. Ayúdanos a comunicar el mensaje. Pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra, Señor. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Y con eso me está diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así con nosotros?
Padre Celestial, estamos aquí, tus hijos. Ayúdanos a recordar que nos creaste con un propósito. El propósito de tu nombre glorificar. Ayúdanos a cada día, mientras estamos aquí en esta tierra, proclamar tu majestad, tu grandeza, tu mensaje, tu palabra. Pedimos, Señor, tu guía y tu ayuda en la aplicación de tu palabra en nuestra vida. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido